años, pues están las asociadas al carbono. En el caso de los materiales nanométricos del carbono, podemos encontrar los fullerenos, podemos encontrar los nanotubos de carbono, podemos encontrar el mismo grafeno, ¿sí? Y estos serían considerados o son considerados formas alotrópicas nanométricas del carbono, pero también conocemos las formas macroscópicas del carbono, como son el carbono amorfo, el diamante, el mismo grafito, ¿sí? Como podemos apreciar en esta lámina, muchas de las formas nanométricas del carbono pues se pueden asumir como derivadas de una hoja de grafeno. En el caso de los fullerenos, pues es una hoja de grafeno que se envuelve sobre sí misma y que forma o termina formando una esfera con relaciones específicas de pentágonos y hexágonos formados por átomos de carbono. Estas estructuras pues fueron determinadas, conocidas en los años 80 y pues con estas comienza pues el auge de las estructuras nanométricas. Los mismos nanotubos de carbono pues se asumen como hojas de grafeno que se enrollan formando una estructura tubular y que en sus extremos se cierra con medias esferas de fullereno. Fueron descubiertas en los 90 por el japonés Sumio Iijima en un intento, pues, más bien al analizar los depósitos que se obtenían en electrodos de grafito, ¿sí? Y finalmente, pues, el grafeno, que es una estructura que se obtiene a partir del óxido de grafito, ¿sí? Lo único que haces es pues ahora sí que exfoliar las hojas de grafito, separarlas y cuando logras separar un número de capas menor a 10, pues entonces estás ya en los terrenos del grafeno, ¿sí? Y no del grafito. La única diferencia entonces que habría entre el grafito y el grafeno, pues es el número de capas que están superpuestas o que están encimadas unas sobre otras, ¿sí? Parece en este sentido una diferencia mínima, pero es de destacar pues que el número de capas y la distancia que separa unas capas del tubo, en el caso también el diámetro de la esfera y en el caso del grafeno pues es la distancia o la separación entre capas. Estos materiales entonces se montaron sobre una matriz polimérica basada en acetato de celulosa y ácido poliacrílico. El acetato de celulosa pues es un polímero lineal compuesto por unidades de glucosa unidas a través de enlaces beta-glucosídicos que proporcionan rigidez a la molécula de celulosa. Tenemos por un lado pues, un polímero eh, 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 con cierta estructura, como es el acetato de celulosa, que viene de una reacción de acetilación, y por otro lado otro polímero, que es el ácido poliacrílico, que se obtiene usualmente por polimerización directa de radicales libres en solución acuosa. El objetivo entonces del proyecto fue hacer la síntesis y caracterización de compositos obtenidos a base de ácido poliacrílico, acetato de celulosa, a los cuales se incorporara óxido de grafito u óxido de grafeno en su estructura. Se hizo la síntesis de estos materiales, la obtención de las membranas poliméricas y la integración de materiales grafíticos a la matriz y su caracterización. En esta diapositiva podemos ver entonces la ruta de obtención del óxido de grafito y del óxido de grafeno. Partimos de grafito cristalino, ¿sí? Que se pone en contacto con ácido sulfúrico y con permanganato de potasio. En esta primera etapa obtenemos entonces una mezcla que se lleva a calentamiento a una temperatura constante de 35 grados centígrados con agitación también fija durante 2 horas. Y después de ese tiempo se comienzan a hacer lavados para ir retirando la acidez del material. Se comienza a lavar con agua destilada, con peróxido de hidrógeno. Se hacen varios lavados con soluciones de agua destilada y soluciones de agua destilada y peróxido de hidrógeno. Lo que se obtiene de ahí, ¿sí? Se toma una muestra entonces del óxido de grafito obtenido en esta parte para llevarse a un baño ultrasónico, ¿sí? En este baño ultrasónico se somete entonces la mezcla del óxido de grafito en agua
¿sí?, a una vibración, ¿sí?, durante 3 horas, y es aquí donde se obtiene entonces el óxido de grafeno. En el caso del material polimérico, pues se parte entonces de disolver cierta cantidad de acetato de celulosa en ácido acético a temperatura ambiente. Cuando ya se tiene bien integrado el acetato de celulosa en el ácido acético, ¿sí?, se pone en contacto con el ácido poliacrílico, ¿sí? La solución se calienta a 60 grados centígrados por 30 minutos, y una vez que se termina pues de mezclar, la solución se deja enfriar y se almacena a temperatura ambiente para su uso posterior. Para formar entonces las membranas obtenidas, lo que se hace es se pone cierta cantidad de la solución anterior, ¿sí?, en cajas Petri, y estas se sumergen en agua, y entonces se da la formación del material por el método de inversión de fases. Estos materiales entonces se caracterizaron, se obtuvieron sus espectroscopías IR, se complementaron con el análisis Raman, también se obtuvo microscopía SEM de los materiales, y se analizó un poquito la distribución de las cargas también por el método por el método de determinación de cargas y de estimación del punto de carga cero propuesto por Loskutov y Piscine. Vemos entonces en estos primeros espectros cómo se da el paso. En el primero de ellos, en la figura 1, vemos el paso del grafito a óxido de grafito, producto del ataque con el ácido y con el permanganato. Empiezan a aparecer entonces en la estructura del grafito, ¿sí?, empiezan a aparecer grupos funcionales con presencia de oxígeno, como son los carboxílicos, el carbonilo, y los grupos asociados a estas familias. Grupos epoxi aparecen también, y entonces estas señales son indicadores de que la modificación química del grafito tuvo lugar. Cuando pasamos entonces al baño ultrasónico y se van separando las capas, lo que nosotros vemos es una mejor definición de las señales obtenidas entre el óxido de grafito y el óxido de grafeno. En esta otra vemos pues, el espectro IR de la reacción de entrecruzamiento que tuvo lugar entre el acetato de celulosa y el ácido poliacrílico, y vemos la subsecuente disminución de las señales de ambos compuestos, lo cual sería indicador del entrecruzamiento obtenido en el método de inversión de fases, al obtener, pues al sumergir las cajas Petri en agua a cierta temperatura. El análisis o los espectros IR se complementaron entonces con un análisis Raman. En el primero de los espectros podemos ver las señales obtenidas para el grafito cristalino. Podemos distinguir una banda de 1 en 1352 que puede ser atribuida a que el material grafítico, bueno, es muy pequeña, y puede ser atribuido a que el material grafítico pues no tiene un número grande de defectos o de impurezas presentes. La banda 1574, la banda G, pues se asocia usualmente con vibraciones de estiramiento de los enlaces carbono-carbono con hibridación SP2. Y detectamos también otras dos bandas adicionales, S1 y S3. La banda S1 puede ser asociada con un sobretono de la banda D1, y la S3 se atribuye a vibraciones en el plano del grafito o también a vibraciones del enlace carbono-carbono hibridizado SP2. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos la modificación química del grafito, entonces vemos una disminución de la banda de orden G y un aumento de la banda D1, lo cual puede ser atribuido principalmente a la generación de defectos sobre la superficie del material, pequeños huecos que se van dejando por el ataque químico que se hace sobre el grafito, y también se puede atribuir a la incorporación de moléculas de agua entre las capas, ¿sí? Las bandas secundarias presentes en el grafito, S1 y S3, pues comienzan a expandirse y a perder intensidad. Cuando se agrega el material grafítico al material polimérico, lo que nosotros vemos es que principalmente pues se detectan las señales presentes en el acetato de celulosa. Las señales del ácido poliacrílico quedan un tanto superpuestas con las del acetato, y lo que es de destacar es que aparece la señal característica asociada a la banda G de los materiales grafíticos que se incorporan en el material polimérico.
Vemos nuevamente pues las imágenes obtenidas en el material que tiene una estructura porosa, ¿sí? En los cuales se da la formación de poros en capas que dan la impresión de una red profunda en el material. También se hizo la estimación de la carga superficial, tanto de los materiales grafíticos como de los materiales montados, por el método de los Kutov y Kusil. Vemos cómo los materiales grafíticos tienen un comportamiento positivo por debajo de los valores de pH cercanos a 2.2 y se comportan negativamente valores de pH superiores al punto de carga 0. En el caso del material ya montado con los materiales grafíticos, el comportamiento es opuesto. Los materiales también se les hizo un análisis BED y aquí se muestra la isoterma de absorción-desorción para el óxido de grafeno, que se asume como una isoterma de tipo 3 de Bruno, que nos indicaría pues, que el mecanismo de absorción en los materiales es principalmente físico y confirmaría también el tipo de capilaridad como tubular hexagonal. Entonces los resultados en este trabajo, pues los resultados obtenidos muestran que es posible obtener materiales compuestos que presentan una configuración en red constituida por capas que dan el efecto de profundidad. También pues es posible observar que tanto el óxido de grafito como el de grafeno se van colocando en los bordes de los materiales presentes y la isoterma de absorción-desorción obtenida muestra que la absorción ocurre por un mecanismo físico y que las muestras analizadas tienen capilaridad tubular hexagonal. Para complementar pues, el estudio de este trabajo, pues, es necesario ampliar la caracterización hacia las propiedades mecánicas, propiedades eléctricas y evaluar a partir de los resultados obtenidos posibles aplicaciones adicionales al material. Se integran algunas referencias y hasta aquí agradecería su atención a la presentación.